En lo que nos conectan, cuéntenme. Voy muy rápido, hablo muy rápido. Ya Vamos salió a ver. aquí algo que se está Oh, ya transmitiendo salió. en Ok. vivo por Facebook. A ver. Ahora sí, ya salimos. Ya Entonces, está en vivo, si profe, ya quieren está avisarle empezando a a las personas. transmitir. Excelente. Claro. Si quieren decirle a la persona que estaba preguntando, ya lo pueden ah, decir. Está Ok. perfecta su explicación, profe, muy clara, me ha parecido a mí, muy directa para todos, me ha parecido una muy bonita clase, muy hermosa. Excelente Excelente. exposición. Muchas gracias. Muy bien. Ahora sí. Disculpen los inconvenientes. Ahora sí vamos a darle. Así que agarre su Biblia, agarre su cuaderno, libreta, no sé cómo le llamen. Eso sí, me advirtieron que tuviera cuidado con los modismos. Una vez más, soy mexicano. Si digo alguna frase que a lo mejor en su país significa algo totalmente diferente, perdón de antemano. No es mi intención decir cosas raras. Por otra parte, voy a tratar de explicar, ¿no? Cuando se me salga un modismo que usted quizá no conozca. Ok. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer una breve oración. Que sea el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos guíe en esta noche y para que podamos tener una buena sesión. Padre, te doy gracias en esta tarde por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que toman el tiempo, Dios, de conocerte, de escudriñar tu palabra, de tomar tiempo, Señor, para examinar cada cosa que tú nos enseñas por medio de ella. Te ruego, mi Dios, que esta noche sea una noche edificante para cada uno de nosotros. Te pido que quites de mí cualquier estorbo, que seas tú enseñándonos, abra nuestra mente, nuestros corazones, y te lo pido por causa de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ok, una vez más, si tienes su teléfono o su micrófono encendido, por favor póngalo en silencio, a menos que tenga una pregunta. Aquí veo a mi hermano que levantó la Profesor. manita. Dígame. Sí, profesor. Buenas noches a todos. Te saludo aquí de Chile. Profesor, la guía, la información las va a mandar por Telegram. ¿Cómo está haciendo eso? Para los que se dieron cuenta, La diapositiva. en la plataforma de Poliandes, donde accesa a su clase, ahí subieron los archivos que usé, que es el PowerPoint, y aparte la presentación con mis notas personales. Ok. Es el único material que estoy usando y usualmente las preguntas van a salir directamente de lo que yo hable o de las notas que yo tenga o de las que vean aquí. Entonces, pero cualquier pregunta que yo le haga, usted va a tener el material ya sea en lo que yo le haya dicho o que lo haya escrito. Pero bien, vamos a hacer las preguntas un poco al final. Si tiene que ver con el tipo de cuestionarios o cosas que que no están relacionadas con la lección, por favor, vamos a hacerlas al final. Muy bien. Introducción al estudio bíblico. La semana pasada estuvimos viendo las diferentes razones por la cual la gente estudia la Biblia, porque no la estudia. Vimos que mayormente es por flojera. Pero esta semana vamos a estar viendo reglas para estudiar la Biblia. No es necesariamente mandatorias o obligatorias, perdón. No son necesariamente que sean la norma a seguir, es decir, que no hay nada más, no, simplemente son algunas de tantas que pudiéramos tener, pero estas nos van a ayudar a mantener el enfoque en nuestro estudio bíblico para que sea efectivo y productivo. Entonces, vamos a empezar con un poco de interpretación. No me quiero meter mucho en hermenéutica porque no es el punto de esta clase, pero hablando de la interpretación, podemos ver en la historia que hay dos cosas que nos dejó la Reforma Protestante. Y una de ellas es obviamente la traducción de las escrituras. Gracias al trabajo del hermano Lutero, podemos tener esta traducción, ¿verdad? Podemos tener este acceso para la gente común y corriente, para al menos la gente que sabía leer, que antes no tenía acceso a la Biblia, ahora podía leerla en su idioma. Y la segunda cosa es el principio de interpretación privada. Cuando Martín Lutero puso esta, esta defensa, ¿no?, de por qué pensaba esto, y cuando se le preguntó, o más bien cuando se le pidió que por favor se retractara de todo lo que había dicho, él dijo algunas cosas bien interesantes y se las voy a leer y la puede ver aquí en su pantalla.
A menos que las escrituras me convenzan o por razón evidente, no puedo retractarme. No puedo retractarme de lo que ya dije, de lo que pienso, de mis objeciones. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios y el actuar en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Aquí estoy, sin poder hacer nada más. Dios, ayúdame. Cuando se le pidió a Lutero que se retractara de todo lo que había escrito, él dijo eso: no puedo porque mi mente está pegada a las escrituras. A menos que las escrituras o la razón me muestren lo contrario, no me voy a retractar. Y esto es algo muy interesante. La autoridad de Lutero no era lo que lo que decía la iglesia, lo que decía el papa, lo que decía el sacerdote, quien sea que estuviera en la posición alta. La autoridad venía de la Biblia directamente. Ahora, eso es para establecer un punto. La Biblia es la autoridad, tiene la última palabra. El problema es que a la hora de interpretar o de estudiar la Biblia nos encontramos con dos cosas que nos pueden ayudar o nos pueden afectar. Y son las siguientes: objetividad y subjetividad. Objetividad es cuando es algo que no está basado en tu opinión. Por ejemplo, es malo robar. ¿Por qué es malo? Bueno, como cristianos, primeramente Dios nos dice que no robemos, pero Dios está poniendo un estándar. Al él decir no robarás, nos está diciendo algo del carácter de Dios, que Dios no roba, que Dios dice la verdad, que Dios es honesto, que Dios es de una sola línea, por decirlo así. Entonces, eso es algo objetivo, no se basa en nuestra opinión, no se basa en mis sentimientos, no se basa en lo que yo piense, se basa en algo fuera de mí, en este caso es Dios. Cuando algo es subjetivo, se basa en lo que yo pienso. Por ejemplo, café. Yo puedo tomar café, con permiso, y yo les puedo decir: oh, wow, este café está excelente. Pero si hay alguien de Colombia, me va a decir: hermano, usted no ha probado el café. Eso que está tomando es té. Bueno, eso es algo subjetivo, ¿verdad? A lo mejor me va a decir: bueno, para usted es subjetivo, pero el estándar es el café producido en Colombia. Entonces, esa es la diferencia. Algo objetivo o tener algo que es objetivo es en base a algo fuera de nosotros, que no se basa en nuestra opinión. Algo subjetivo es en base a algo que nosotros pensamos o creemos. Entonces, el gran problema de interpretación es el peligro claro y presente de una interpretación bíblica subjetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estudiamos las escrituras hay cosas que a veces son difíciles, que nos confrontan, y a veces dejamos que nuestra opinión o nuestros sentimientos tomen esa posición para interpretar la Biblia en vez de dejar que Dios sea el estándar, que Dios nos enseñe. Ponemos nuestra opinión por encima de la Biblia. Hay una frase de J. Warner Wallace. J. Warner Wallace es un detective de casos fríos. Si alguno de ustedes ha visto esa serie que se llama Casos Fríos, Cold Cases, algo así. Y básicamente este show se trata de investigar crímenes que pasaron décadas de años atrás. Y este detective se dedicaba a investigar el ADN, huellas, residuos de cabello, ropa, fluidos. Entonces, él dice lo siguiente: usualmente cuando vamos a una escena del crimen, debo de dejar mis opiniones de lado, no debo dejarme llevar por lo primero que vea o por experiencias pasadas, cada caso es diferente. Entonces lo que yo debo hacer es seguir la evidencia a donde sea que ésta nos lleve. Incluso si al principio no quiero ir allá. Cuando aplicamos esta frase, obviamente esto es para crímenes, ¿verdad? Pero cuando aplicamos este principio a la interpretación de la Biblia, igualmente debemos dejar nuestras presuposiciones de lado. Todos esos pensamientos que traemos, todas esas cosas que hemos aprendido, que nos enseñó la iglesia cuando éramos chiquitos, nuestros padres, nuestros maestros, o sea, todas estas cosas debemos ponerlas de lado
y dejar que el texto nos explique. Entonces, debemos dejar nuestras presuposiciones de lado y seguir las escrituras a donde quiera que nos lleven, incluso si al principio no queremos ir. Cuando usted pone su opinión de lado y deja que la Biblia le hable, entonces usted va a hacer un buen estudio de la palabra de Dios. El subjetivismo ocurre cuando la verdad de una oración no es meramente expandida o aplicada al tema, sino que es absolutamente determinada por el sujeto. Perdón, por el tema. Aquí estaba haciendo la traducción, debe ser, sino que es absolutamente determinada por el tema. Si vamos a evitar la distorsión de las escrituras, debemos evitar el subjetivismo desde el principio. ¿Qué quiere decir esto? No dejamos que el tema, recuerden, la palabra sujeto que puse aquí no es sujeto, es tema. El tema debe ser el que ponga el contexto, el que ponga de qué se trata la cosa, no lo que yo pienso que es, porque eso ya sería empezar a distorsionarlo. Entonces debemos entender lo que dicen las palabras estudiadas en su contexto antes de empezar a aplicarlas a nosotros. Pregunta del millón, sean honestos. Lo que pasa en la clase de Zoom se queda en la clase de Zoom. Menos los que están viendo en Facebook, ¿verdad? Ahí sí no puedo hacer nada. ¿Cuántos de ustedes, bueno, déjenme, se los leo y le hago la pregunta, solamente levante su mano. Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¿Cuántos por lo menos una vez se han aplicado ese verso a su vida cuando están en una situación difícil? De los que se ríen, cuenta como si levantaron la mano. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuántos de ustedes se aplicaron el resto del pasaje donde dice que van a ir cautivos por muchos años? ¿Verdad? Entonces, no puedo tomar un verso aislado y darle un significado a mí sin antes ver de qué se trata todo lo que está pasando antes y después. Porque si somos consistentes, no nomás me tengo que aplicar ese verso. Si tiene su Biblia, vamos a Jeremías 29:11. Si no va a decir, no, el hermano Simón se lo inventó. No, vamos a ver qué dice. Entonces, eso es el 11. Y si vamos más adelante, de hecho, creo que la apunté, a ver. No la apunté, esa es ahora. Dice, así 29. Dice el Señor, el 19, sí, 29, 17, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí yo envío contra ellos la espada, el hambre, la pestilencia, y los pondré como higos reventados, que de podridos no se pueden comer. Los perseguiré con la espada, con el hambre y con la pestilencia, y los haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, para que sean maldición, horror, burla y oprobio entre todas las naciones a donde los he arrojado. Porque no han escuchado mis palabras, declara el Señor, que les envié repetidamente por medio de mis siervos los profetas, pero no escucharon. Acuérdense, es que estamos diciendo, hay que estudiar las palabras, hay que estudiar el contexto antes de llegar a una conclusión y aplicármelo a mí. Entonces, el aplicar solamente el verso 11, pero no el resto del pasaje, tenemos un problema. Otra cosa, ¿a quién le estaba hablando Jeremías en este verso? Tenía un grupo en particular. Entonces, sin meternos más a fondo en hermenéutica ni en exégesis por el momento, tengamos cuidado a la hora de tomar versos y aplicárnoslo a nuestras vidas. Otro ejemplo muy común es Filipenses, verso 4. Y a lo mejor alguno se lo sabe si todavía no se lo digo. ¿Cuál es? 4:13. Me leyeron la mente. ¿Por qué ese? ¿Lo puedes citar? Lo busco. Si no, aquí yo lo tengo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ponen una foto en el gimnasio, ¿no? Así.
Pregunta, ¿dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo esto? ¿Estaba En la en cárcel. Está a punto de ser degollado. En la cárcel, ¿verdad? Entonces, y luego el verso siguiente dice, y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, etcétera, etcétera, porque aún en Tesalónica enviaste dádivas, le está diciendo, ni ahí me mandaste nada. Pablo estaba sufriendo y él se dio cuenta, oh, no, no pasa nada, no importa la situación, yo puedo todo con la ayuda de Cristo. Entonces, cuidado con el contexto, cuidado con lo que está pasando alrededor. No nada más toma un verso, se lo aplique. Y todos saben, todos, me voy a atrever a decir que todos saben que muchas veces no se lo aplican correctamente. Porque si no, también se aplicarían y fue y se ahorcó. O generación de víboras, ¿no? O sea, ¿cómo no nos aplicamos eso? Nada más los que sí nos gustan, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto, o sea, como que uno sabe qué hace. Entonces, mi consejo, por favor, tenga cuidado con los versos. Antes de decir que este verso es para mí, hay que leer el resto del pasaje, lo que pasa antes, lo que pasa después. Un pasaje en particular puede tener numerosas aplicaciones personales, pero solamente un significado correcto. En el caso de Pablo podemos quizá poner diferentes aplicaciones, ¿cierto? De todo lo puedo en Cristo. Estoy pasando por una enfermedad, Cristo me va a dar las fuerzas, todo va a salir bien, aunque muera. ¿Por qué? Porque voy a estar sano en el cielo, ¿verdad? Pero solamente hay un significado, el que Pablo quiso proyectarles a las personas en la carta. Ahora, yo me incluyo en esto. Todos tenemos problema de que no somos objetivos, sino que a veces somos subjetivos a la hora de estudiar la Biblia. Y esta frase, yo creo sí le va a gustar. ¿Estás hablando ahí? Perdón. ¿Cuál es el pasaje que acabas de dar? Estuvimos viendo Jeremías 29:11 y Filipenses 4:13. Gracias. Ahí si alguien lo quiere apuntar en el chat para que lo vean los demás, estaría excelente. Entonces, esta frase, déjeme acomodar aquí esto. Se me llenó la pantalla de anuncios. Ahí está. Entonces, esta siguiente frase creo que les va a gustar y les va a servir mucho. Es más fácil y menos doloroso el criticar a la Biblia que dejar que la Biblia me critique a mí. ¿Por qué dices eso? Es posible que tengamos ciertas posiciones o que entretengamos ciertas ideas que no son de Dios. Quizás si supiéramos precisamente cuáles de nuestras posiciones son contrarias a Dios, las dejaríamos. El problema es identificarlas, separarlas de las correctas y corregirlas. ¿A cuántos de ustedes, especialmente en Facebook, esto ocurre mucho, han puesto quizá algo y no falta el que le dice, eso no quiere decir? No, claro que sí. Se ponen a discutir y al final se dan cuenta, no, sí tenía razón. ¿A cuántos, sean honestos, no le ha gustado que los corrijan? Nada más yo. A Profe, todos, quizás ¿verdad? yo no tengo problema con que me corrijan. Quizás mi problema es que soy muy intensa para defender los criterios y entonces tengo problema conmigo mismo más que con los demás. Claro, y como les digo, todos tenemos ese problema. A mí, de hecho, a una de mis colegas que enseñan, una vez me estaba haciendo unas preguntas y ahorita adelante vamos a ver el pasaje. Y yo le dije una afirmación y ella me dijo, ¿y de dónde sacaste eso si eso no dice el texto? No, pero se puede llegar a esa conclusión. Dice, sí, pero el texto no lo dice. Ok, está bien, ya. ¿Contento? Todos tenemos ese problema y a veces no nos gusta reconocerlo. Entonces debemos dejar esas cosas de lado y, como dije al principio, seguir la escritura a donde quiera que ésta nos lleve. ¿Puedo ¿Aquí el decir hermano algo? que estaba levantando la mano? Sí, claro. A lo mismo que está diciendo usted,
a lo mejor el problema no es la corrección, sino en la forma. A lo mejor es la forma de corregir. Yo creo que la corrección siempre uno la va a aceptar. A lo mejor es la forma la que muchos desaprueban, porque una cosa es decirle a alguien, oye, está súper mal, ¿cómo se te ocurrió? A decirle, ¿sabes qué? Yo pienso que tú a lo mejor la visión correcta puede ser esta. Es diferente la forma. A lo mejor es un comentario solamente. A lo mejor es la forma la que más marca una problemática. Eso no. Amén. Ok, gracias. Vi a alguien que levantó la mano, pero se me fue el cuadrito. ¿No? Creo que era yo. Profesor, Yo creo que disculpe, más allá de los hermanos que están hablando, pero hay micrófonos que están abiertos, entonces se entrecorta cuando habla o usted o los otros hermanos. Fíjese Ok. usted si los puede cerrar. Sí, al igual, por favor, si los tienen abiertos, por favor, ciérrelo para que no tengamos ese problema. Ok, reglas prácticas. Vuelvo a lo mismo. No son la norma a seguir, no son así de que tiene que ser cada vez, pero son muy buenas para seguir. Entonces, dejémoslo allí, que son prácticas. Entonces, la primera. Lea la Biblia como cualquier otro libro. No, pero ¿cómo va a decir eso? La Biblia es la palabra de Dios. No es como otro libro. Eso ya todos estamos de acuerdo. La Biblia es especial, es única en su categoría, no hay otra como ella, es inspirada por Dios. Todos estamos de acuerdo. Cuando digo lea la Biblia como cualquier otro libro, es de que no le den nuevos significados o uso a las palabras. Un verbo es un verbo, un sustantivo es un sustantivo. No necesitamos ponerle significados exóticos o místicos, ¿no? La Biblia es, como dijimos la semana pasada, es simple. Fue escrita para el lector común y corriente. Entonces, es importante no olvidar que las escrituras, como dijimos, son inspiradas por Dios. Por esta razón, la oración antes de cualquier estudio es de suma importancia. La iluminación del Espíritu Santo para que podamos entender sus verdades es esencial y necesaria. Nuestra convicción personal de la verdad de las Escrituras no descansa en las evidencias externas de esta, sino que estas evidencias son confirmadas en nuestros corazones por el trabajo del Espíritu Santo. Es decir, sí, tenemos bastante evidencia exterior, arqueológica, literaria, fuentes no bíblicas, todo eso es bueno. Pero finalmente la que nos da la iluminación o el entendimiento y lo confirma en nuestros corazones es el Espíritu Santo. Entonces, ore, pídele, como hicimos antes de empezar la clase, ora al Espíritu Santo que le abra la mente, que le abra su corazón y sobre todo que quite cualquier prejuicio, cualquier presuposición que tengamos, ¿no? A la hora de estudiar un pasaje. El mismo Espíritu testifica a nuestros espíritus que las Escrituras son la palabra de Dios y asimismo Dios confirma la veracidad de su palabra. Entonces, primera regla, lea su Biblia como cualquier otro libro. Es decir, no esté buscando palabras o no esté poniéndole palabras, nuevos significados, no, por ejemplo, ¿qué palabra podríamos usar? Cualquier palabra, por ejemplo, que cuando David se enoja, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que se enoja? ¿Que de furor? O cuando Jesús tiró las mesas, ¿no? En el templo. ¿Pero por qué lo hizo? O sea, a lo mejor tirar quiere decir que tuvo un ataque de ansiedad, ¿no? O sea, no le ponga cosas que el texto no está diciendo abiertamente. Mientras que el Espíritu nos ilumina para entender su palabra, una correcta exégesis es necesaria para una aplicación correcta de las Escrituras en mis decisiones de la vida. Exégesis es la forma adecuada de interpretar la Biblia, de hacerlo de manera correcta. Entonces, el típico método de buscar la voluntad de Dios en las Escrituras usando mi dedo no es el correcto. Debemos hacer tiempo para estudiar la palabra de Dios
como debe de ser. Ahora, si usáramos el método dedocrático, que es usando el dedo, toma la Biblia y donde caiga, que el Señor me habla, puede que tal vez esté pasando por una situación, haga eso y lea un verso que posiblemente tenga que ver con lo que esté pasando. De hecho, en los horóscopos, si se da cuenta, por lo general, su signo siempre se relaciona con lo que esté pasando. ¿Por qué? No porque sean verdad, sino porque son muy generales. ¿Verdad? Mañana vas a despertar y va a ser un buen día. Pues sí, de hecho, sí, fue un buen día. Mañana vas a ir a trabajar. Pues, obvio, o sea, no hay nada nuevo. Pero imaginemos, si un pastor, un líder, uno de nosotros hace ese método de ir a la Biblia y a ver dónde caen, ¿qué tal si cae en el siguiente verso? Mateo 7:23. Jamás te conocí, apártate de mí, tú que practicas iniquidad. Una de dos, o te das cuenta que el método del dedito no sirve, o te arrepientes. ¿Cierto? Entonces, esta no es forma de estudiar la Biblia. Tome tiempo para estudiarla. Mujeres, las que están casadas o las que tienen novio, ¿cuánto tiempo no invierte su novio en escribirle cosas? Ahora es más fácil por mensaje, ¿verdad? Texto, y pone los figuritas, pero a los que ya estamos más grandes, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes no le escriben notitas y todo eso para escribir y todo eso? ¿Verdad? Muchachos, tomen el tiempo. Así como tomen el tiempo para hostigar a su pareja, tomen el tiempo para leer. Las hermanas que se están riendo, les aseguro algo pasa ahí. Hermano Daniel, tiene la manita levantada. Dígame. No, la había levantado hace unos 10 minutos cuando Perdón. estaba... No, está bien. Cuando estaba hablando con el respecto a defender la palabra, ¿no? Y lo que quería acotar que hay que hacerla según 1 de Pedro 3:15, que es con mansedumbre y reverencia. Teniendo esa actitud, uno puede hacer respetar la palabra. En Internet, por ejemplo, hoy por hoy, hay muchas cuestiones de que se pelean bastante. Y se pelean muy mal, ¿no? Y lo hacen públicamente. Entonces, Claro. no teniendo en cuenta esas dos actitudes que refleja Pedro. Eso no Claro, era, sí. pero ya. Sí, no, claro, perdón, ahí disculpen. Es que apenas me salió aquí el cuadrito y lo vi. Muy bien, entonces, primera regla, lea la Biblia como cualquier otro libro. Regla número 2. ¿Estamos en el 2? Sí. Cuando leamos las escrituras, seamos apasionados e involucrémonos personalmente con lo que leemos. Es decir, leamos la Biblia con empatía. ¿Qué quieres decir con eso? Qué bueno que me pregunta. Pensemos, por ejemplo, en Levítico 10, versos del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Leer la Biblia con empatía es leer entre líneas y pensar, ¿qué estaban pensando estos muchachos? O sea, Dios ya había establecido un orden para el incienso, qué tipo de incienso y quién lo podía hacer. Vienen estos muchachos, se les hace fácil ofrecer algo, fuego extraño, esa palabra es muy interesante, un fuego extraño que Dios no había ordenado. Y Dios los mata. Ahora, Aarón, el papá, ¿qué estaba pasando por la mente de Aarón? Me pongo yo en el lugar de Aarón, ¿qué hubiera hecho? Pero, ¿qué pasó, Dios? O sea, todavía que te servimos, todavía que estamos aquí batallando con este pueblo que
si quieres regresar, y tú ya que mis hijos toman la iniciativa para adorarte y los matas, ¿qué pasó? Entonces, debemos de leer la Biblia con empatía, meternos en la historia para entender qué es lo que está pasando, qué es lo que estaban pensando estas personas. Otro ejemplo, 2 de Samuel 6, del 1 al 8. Dice así. Bueno, esto no lo voy a leer todo porque está un poco largo. Pero básicamente el arca había sido capturada, por fin la recuperaron. Pasó tiempo en casa de una persona. Y al final David va con todas las personas, músicos, tiene una gran fiesta, un montón de instrumentos. Y bien contentos. Total, la suben a una carreta. La carreta va andando y el dueño de la casa donde había estado el arca del pacto, iba ahí cuidando el arca que no se cayera, pero parecía como que se iba a caer, entonces quiso ayudar a los animales que le iban jalando, y para evitar que se cayera, o sea, ¿qué hace? ¿Se le hizo fácil? No, pues la voy a agarrar para que no se caiga y no se vaya a salir todo lo que está dentro y no se vaya a dañar. Y así llegamos al verso 6, 2 de Samuel, verso 6. Capítulo 6, verso 6. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Ok. Pero Dios, recuperamos el arca que nos habían robado, que habíamos perdido, por cierto, por culpa de ellos, por andar haciendo cosas que no debían. O sea, estamos haciendo un buen culto excelente, con músicos, con fiesta, todos contentos, porque ahora sí se va a poner buena la adoración. Y todavía que te quiere ayudar este siervo para que no se dañe el arca, ¿lo matas? O sea, me imagino que el pueblo estaba, pues, ¿qué pasó aquí, no? Y luego David se enoja contra Dios. ¿Qué estaba pensando David? Leer con empatía, leer. Si vas a estar aquí, debes trabajar. Bueno, no sé si David iba a trabajar, pero es la idea, ¿no? Cerca. No. Déjame. Todo comenzó cuando... Menos charla y más trabajo. Es que no tienen novio. No tengo envidia. ¿Quién dijo algo sobre la envidia? No la tengas. Es súper mega extraño. Y de algún modo hizo que Bob lo quisiera. Por favor, apague su micrófono. Ok. Ahora sí, disculpe por eso. Me cortaron la inspiración, ya estaba viendo qué iba a pasar con David. David está enojado, pero nos volvemos a lo mismo, nos ponemos en el lugar de Usa. ¿Qué estaba pensando Usa? Es el arca del pacto. Dios estableció reglas de cómo se debería de manejar, quién la debería de manejar, cuándo, cómo, dónde, y se le ocurre agarrarlo. Entonces, eso queremos decir con leer la Biblia con empatía. Al estarla leyendo como un libro, como cualquier otro libro, hay que meternos en la historia y ver qué está pasando, ver el contexto. Hermano Luis, ¿tiene la mano levantada? Aquí en la canción. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Ok. De hecho, hay como comentario de lo que acaba de leer. De hecho, Dios fue muy misericordioso porque para los israelitas ya había dado unos lineamientos de cómo debería de llevarse el arca, ¿no? Ni siquiera la debían de haber llevado en una carreta y con unos bueyes. Entonces, de hecho, todos deberían de haber muerto en esa ocasión, más solamente el que la tocó. Era Claro, todo, bueno, gracias. Bueno, no, aquí el hermano está entrando con todo, ¿no? Hasta el contrario, les fue bien.
Claro, ¿verdad? Hay que, tranquilo, o sea, métase en la historia, pero tenga misericordia también. Pero tiene toda la razón. Dios ya estableció cómo quiere que se le adore. Vimos en el ejemplo anterior, los mata por hacer un tipo de adoración que no merece, o que no había mandado más bien. Y lo mismo pasó con Usa por irreverente. Y por eso Dios dice, cuando mata a los hijos de Aarón, yo soy santo y debo ser tratado como tal. Entonces, el ejemplo que me gusta dar de USA, y aquí solo una explicación, esta es totalmente gratis, pero básicamente es esto. Si tú crías a un león, a un tigre desde chiquitito, te encariñas con él y wow, qué bonito, y va a crecer y va a crecer. Pero el animal es salvaje y en el momento en que tú te descuides va a querer jugar y te va a atacar y posiblemente te mate. Eso pasó con USA. A USA se le olvidó la santidad de Dios por estar ahí todos los días. Recuerden, el arca estuvo en su casa, entonces se familiarizó tanto que se le olvidó la santidad. Entonces, aquí muevo unas cosas por aquí. Ahí está. Cuando abras el libro que contiene los evangelios y leas y escuches cómo Cristo viene aquí y allí, o cómo alguien es traído a él, entonces debes de ver el verso por el cual Cristo viene a ti o te lleva a él. Y para aclarar un poco más en este punto, la predicación del evangelio no es otra cosa más que Cristo viniendo a nosotros o nosotros siendo atraídos a él. Entonces, métase en la historia y sobre todo busca a Cristo en ella. Número 3. Interpretar lo histórico por lo didáctico. Didáctico viene del griego didakei, que básicamente significa enseñar. Las cartas de Pablo son prácticamente didácticas. Y si seguimos el orden en el cual las tenemos en la Biblia, podemos llegar a la conclusión que los evangelios se interpretan con las epístolas, no al revés. No es la regla, pero es una manera segura de tener una buena interpretación. Ahora, ningún apóstol tiene más autoridad que otro en cuestiones de las escrituras. Todos testifican de Cristo y nos dicen por medio de sus escritos cómo Cristo actuaba y lo que decía. Después de todo, son el fundamento de la iglesia y Cristo la piedra angular. El punto de interpretar lo histórico con lo didáctico o por lo didáctico es reconocer que los apóstoles querían lo que querían decir, enseñar e interpretar la mente de Cristo para su pueblo. Ahora, si vamos a buscar algo práctico, algo didáctico para nuestras vidas, ¿cuántos han escuchado la siguiente frase? ¿Qué haría Jesús? En inglés se conoce comúnmente como What would Jesus do? Y usualmente venden pulseritas, muñequitas con las, prendas para las muñecas o cadenas que tienen estas letras. ¿Qué haría Jesús? Y no falta el que te diga el hermano, amigo, compañero de la iglesia, cuando les presentas una situación y te dicen, no sé, ¿qué haría Jesús? ¿Cierto? El problema de tomar ese pensamiento es que Cristo vivió en otra cultura, Cristo vivió en otro ambiente, Cristo tenía otra misión, Cristo tenía otro propósito. Yo no soy salvador del mundo, yo no vine a morir por ningún pecador, yo no puedo ser tan obediente como Cristo lo era, Cristo era perfecto. O sea, compararme con qué haría Jesús, más bien la pregunta es, ¿qué quiere Jesús que yo haga? Entonces, ¿qué queremos decir con interpretar lo histórico con lo didáctico? Cuando Jesús enseña acerca del sábado,
era para demostrar que no era malo, pero no quiere decir que solamente los sábados puedo ir a sanar gente. O más bien puedo ir a visitar a los enfermos, no sanar gente, a ir a visitar a los enfermos. Entonces, dentro del contexto histórico del sábado, que era un día sagrado, que era un día guardado para el Señor, Jesús viene y dice, no, tranquilo, si ves un animal atascado, sácalo de ahí, no pasa nada, está bien. Si Jesús sanaba los sábados, no era para decir, no tienes que ir a sanar los sábados, no, era para decir que no solamente los sábados puedes ir a visitar a las personas. Pensemos en David, un rey excelente, pero dado que Dios perdonó su pecado, eso no me autoriza a mí a seguir los pasos de David literalmente. Es decir, bueno, David fue rey, le fue bien, cometió pecado y Dios lo perdonó. Bueno, históricamente yo creo que puedo seguir. No, la enseñanza es de que no hagas eso, ¿cierto? Hay que sacar lo didáctico de lo histórico. Otra cosa, no podemos sacar doctrina de algunos pasajes si el resto de la Biblia no lo enseña. Por ejemplo, no podemos sacar doctrina basado en los personajes y ética de estos. Tampoco podemos concluir cosas basado en ciertos pasajes acerca de Dios. Por ejemplo, Génesis 22, 11 y 12 dice así: Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo único. No podemos tomar una historia histórica y sacar doctrina, como por ejemplo llegar a la conclusión de que Dios aprende constantemente. Simón, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, la Biblia dice, porque ahora sé que temes a Dios. ¿Qué quieres decir? ¿Que antes no sabía, pero ahora ya sabe? O sea, usar ciertos pasajes y tratar de sacar doctrina no funciona. Debemos de ver qué es lo que enseña la Biblia como una unidad y no solamente un evento histórico aislado. Otro ejemplo, la historia de David y Goliat. Sean honestos, ¿cuántos de ustedes dicen, yo soy David y mis problemas son Goliat? Yo nada más. Aquellos que se empiezan a ver así para otro lado, los estoy viendo. Le voy a decir algo, por favor no lo tome personal, pero aquí le va. La Biblia no se trata de usted. Usted no es David y sus problemas no son Goliat. Si quieres sacar algo práctico o algo aún más emocionante, David es una sombra de lo que iba a ser Cristo al derrotar a Goliat, el pecado. Esa historia es más impresionante, es más fantástica que yo siendo David y mis problemas Goliat. Entonces, interprete lo histórico por lo didáctico. No saque doctrina si el resto de la Biblia no lo apoya. Alguien levantó la mano y ya no lo vi, perdón. Profe, Sí, dígame. disculpe, me quedó, no entendí el punto donde hace la pregunta, bueno, yo me la he hecho bastantes veces, ¿qué haría Jesús? Y usted empezó a explicar de que nosotros obviamente no somos Jesús, ¿cierto? Pero no me quedó claro ese punto, porque se supone que Jesús, que Cristo es nuestro ejemplo. Es ahí Sí, donde nosotros debemos apuntar. Claro, Entonces, pero lo dije en el sentido de que cuando muchas cosas no pueden aplicar en el sentido de decir qué haría Jesús, por lo mismo que diferente cultura y esto. Aparte que Cristo tenía una meta muy diferente. Por ejemplo, si yo estoy en un problema, un ejemplo así general, vamos a ser sinceros. Si yo estoy en una situación donde quizá una persona del sexo opuesto se me insinúa
obviamente yo estoy casado y esta persona se me insinúa, o sea, no puedo pensar qué haría Jesús, ¿cierto? Jesús no vino para estar o sea, posiblemente haya pasado, pero Jesús, él nunca iba a tener en su mente, ¿qué haría Dios? No, o sea, él ya tenía un propósito, él tenía una meta, él tenía hacia dónde ir. O sea, no podemos aplicar todas las cosas a qué haría Jesús. Más bien la pregunta sería, ¿qué quiere Jesús que yo haga en esa situación? Obviamente basado en su palabra. Claro, A ahí eso le más o entendí. menos me refería. Claro. Sí, ahí le entendí, porque si lo explica de esa manera, es como dando ese ejemplo, ¿cierto? Claro, Jesús no estuvo ahí en eso, ¿cierto? Pero podemos decir, tenemos los valores morales que Él nos dejó, ¿cierto? Y que nosotros no tenemos que, ¿cierto?, cometer adulterio. Claro. Ahora, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. Supongo Sí, que también podemos incluir eso, pero, o sea, Jesús era tan perfecto que no, al menos mi mente no me cabe que él haya tenido un mínimo pensamiento de qué hacer, si debería o no. O sea, por eso te digo, compararnos con él, o sea, de por sí Pablo dice, sean como yo, el estándar ya está alto. Entonces, ponernos a Jesús, pues ya está todavía más alto. Sí, somos pecadores, sí, Cristo es el ejemplo a seguir y esa es nuestra meta, pero estamos hablando para términos de interpretar lo histórico por lo didáctico, o sea, para fines de este punto. Amén, ya le entendí, gracias. Gracias, excelente pregunta. Una pregunta más antes de continuar. La frase, pastor, como dijo usted, no saque la doctrina de lo didáctico, de lo histórico. ¿Frase? Sí, como usted se refiere, que no saquemos, a ver, no sacar lo didáctico de lo histórico. No sacar doctrina por las personas y por su ética, no sacar doctrina por los eventos históricos, Los personajes. era lo que Sí, refería. sí. Sí, de los personajes, dijo de los personajes, dijo doctrina de lo histórico y ahora al último dijo otra cosa, no me acuerdo, en base a esto que estaba explicando. Vieras que no sé exactamente el punto, porque el punto primero principal es ese, interpretar lo histórico por lo didáctico. A ver, aquí veo el otro. No sacar doctrina de los eventos aislados. Sí, Tal vez la pregunta es más apuntada a la relación que existe entre lo didáctico y lo histórico. ¿Cómo? Sí. Esa creo que es la pregunta más clara. Sí, claro, o sea, un resumen general de este punto sería no tomar un evento histórico como una norma a seguir, como algo que me está enseñando a hacerlo. Por ejemplo, lo de David. Bueno, David pecó, Dios lo perdonó y al final le fue bien. No, o sea, no podemos llegar a esa conclusión. Si acaso lo didáctico sería, el pecado es muy grave y tiene consecuencias. Aunque David tuvo un reino grande, tuvo Salomón, pero ese hijo que iba a tener con Betsabé, Dios lo mató. Entonces eso es algo grave. Entonces a eso me refiero. Perdón, profe. Gracias. Sí, dígame. Perdón, ¿me escucha? ¿Sí? Yo creo que la misma palabra nos muestra las consecuencias de las historias que leemos en la Biblia. Por lo menos vemos que el pecado de David llevó a su familia a una consecuencia y nosotros tenemos que mirar eso también. Entonces, lo que usted decía con respecto de los pasajes es precisamente eso. O sea, nosotros a veces aislamos un pasaje porque creemos que es práctico y lo aplicamos. Pero la misma palabra nos enseña las consecuencias de las acciones que esos personajes tomaron, ya sean para bien o para mal. Claro, claro. Sí, y eso lo vimos en el ejemplo de Jeremías 29, ¿no? Si los planes de Dios, ok, pero ¿qué pasa después? ¿Quiere decir que Dios me va a poner en cautiverio o algo así? O sea, hay que ver qué es lo que dice la escritura más adelante.
Bueno, vamos a continuar. Solamente una pregunta más, la hermana Galaxy S9. Buenas noches. Sí, Buenas soy noches. yo, la Galaxy. Sí, pastor, esa parte de interpretar lo histórico por lo didáctico, si no estoy equivocada, me suena aquel pasaje de la Escritura donde Jesús prácticamente, o sea, no prácticamente, llamó categóricamente a las personas que estaban congregadas al momento que iban a hacer, los discípulos creo que estaban intentando hacer una liberación de un niño, una sanidad de un demonio, y entonces Jesús llegó molesto y les dijo, generación de víboras, ¿hasta cuándo voy a estar entre ustedes? Le dice. Entonces yo me pongo a pensar, no puedo yo tomar ese pasaje aislado y tratar de aplicarlo o enunciarlo quizás en una circunstancia particular como líder o en una congregación para llamar a mis otros hermanos porque Jesús lo hizo, por ejemplo, porque Él era Jesús. Es distinto, o sea, no puedo tomar esos pasajes y creer que se aplican de una forma particular y que tengo derecho de usarlos así, tal cual los leo porque Jesús lo hizo o Jesús lo dijo. Más o menos Claro, por ahí anda. Sí, otro ejemplo que se me ocurre también, algo de un evento. Cuando digo histórico no quiere decir que marcó, o sea, que marcó la historia. No, cuando digo histórico es un evento que pasó y lo registra la Biblia, para términos más comunes, eventos que registra la Biblia. Creo que es en Marcos, no recuerdo bien la cita, pero que dice que esta generación no sale más que con oración y ayuno, o ayuno y oración. En algunos manuscritos no viene la palabra ayuno. Entonces yo siempre les digo, si quieres seguir esa forma de ir a sacar demonios, bueno, aunque los manuscritos antiguos no dicen ayuno, pues yo te recomiendo que ayunes si vas a hacer eso, ¿no? Entonces, pero la idea es esa, no sacar doctrina, no sacar cosas como enseñanzas, que es lo que significa didáctico, de pasajes aislados o aislarlos de tal manera que podemos sacar alguna aplicación, ¿verdad? Para nosotros. Debemos de considerar todo lo que está pasando alrededor. Número 4. Interprete lo implícito por Profe, lo una explícito. pregunta. Perdón, quería preguntarle algo. Usted dice no se puede sacar de contexto una palabra bíblica, ¿verdad? Una frase completa. Pero quería preguntarle, cuando uno está intercediendo, uno debe tomar la palabra de Dios para interceder. Y tú no puedes tomar todo el pasaje completo, tendrías que tomar solamente. ¿Cómo se haría allí? Creo que el mejor ejemplo es cuando Jesús fue tentado, y eso lo puedes ver, creo que es en Mateo. El diablo le cita la Biblia a Cristo y Cristo responde con la escritura, ¿no? O sea, el diablo le cita un pedacito, pero Cristo le cita todo el verso completo. Entonces la mejor manera es, Cristo ahí lo usó, no usó todo el pasaje, pero usó el verso dentro del contexto. O sea, lo usó para refutar al diablo con la Biblia. Entonces, pienso que depende de la situación, depende las cosas. Pienso que sí se pueden usar versos solos, pero siempre hay que tener en cuenta y considerar el contexto. Ya, ok, gracias. Entonces, por ejemplo, hay un pasaje que siempre citan y dice, pero la salvación de fe, o la oración de fe, ¿qué dice el resto? Lo pueden escribir también. Sanará al enfermo. Sanará el enfermo. Sanará al enfermo. ¿Sanará? Sanará al enfermo. Bueno, si usted lee el pasaje, dice salvar, no dice sanar. Entonces, ahí está haciendo un énfasis, en la salvación del enfermo, no tanto en la sanidad. Entonces, a veces se nos dicen cosas o aprendemos cosas y usamos palabras que no están. Entonces, ten cuidado con las cosas que cita, y la oración de fe salvará, de salvar al enfermo. Bueno, entonces, interpretar lo implícito por lo explícito. Los ángeles no tienen relaciones sexuales. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Bueno, Marcos 12:25 dice, porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio,
sino que serán como los ángeles en los cielos. Implícitamente está diciendo algo, que los ángeles no se casan, pero implica que no tienen relaciones. ¿Quiere decir que nosotros cuando estemos en el cielo tampoco? O sea, hay que llevarlo a la conclusión práctica. Es posible que los ángeles no tengan relaciones, pero no puede ser necesariamente por las cosas que dice aquí. Pueden haber muchos motivos por los cuales no lo hacen, pero el texto no lo dice explícitamente y estamos especulando, ¿cierto? Entonces, en todo caso, nuestra naturaleza será redimida y restaurada, no aniquilada. Porque si vamos a estar con nuestros seres queridos, o sea, no es que Dios nos vaya a destruir nuestros cuerpos, ¿no? Los va a redimir, van a ser perfectos. Entonces, en esa área, supongo que va a ser también perfecto. O sea, una vez más, aquí ya sería especulación, pero no podemos decir los ángeles no tienen relaciones sexuales. O sea, no quiere decir que sí tienen, pero tampoco podemos decirlo implícitamente o llegar a una conclusión totalmente definitiva de que no es así. O sea, el texto no está hablando de eso, el texto está haciendo un punto aparte. Otro ejemplo parecido. Profe, pero nosotros podemos deducir que es así porque Jesús dijo que en el cielo no habrá matrimonio y pues, la relación sexual está en el matrimonio, ¿no? Bueno, aquí dice que no se darán, no se casarán y serán dados en matrimonio, pero incluso eso que dice, eso sería también especular. O sea, el texto no está hablando sobre ese tema. Si leemos todo lo que está pasando en Marcos, el punto es otro. Que al igual, el punto de la clase no es tanto entrar en la hermenéutica o ir a profundo cada de estos versos, sino simplemente es ser ejemplos de esto. Otro ejemplo que tal vez es un poco más claro que este es el de... perdón, pensé que ya lo había puesto. Los que están tomando notas, no se preocupen, acuérdense que van a tener esta presentación. Entonces, Juan 20:19 dice, o más bien la afirmación es esta: Jesús traspasaba las paredes, que él era el ejemplo que les mencionaba hace rato. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, él se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Implícitamente te está diciendo algo. La puerta estaba cerrada y Jesús se puso en medio de ellos. ¿Puedo llegar a la conclusión de que Cristo pasó las paredes? ¿Qué tal si la puerta estaba abierta y luego la cerró y de ahí empieza a narrar el autor? ¿Qué tal si entró por otro lado? Aunque es posible, ¿es razonable? Esas son dos preguntas que se hace el mismo detective que mencioné hace rato. Cuando vas a una escena del crimen o cuando, en este caso, cuando interpretamos algunas cosas, ¿es posible? Bueno, claro, todo es posible. ¿Es razonable? O sea, ¿tiene sentido? ¿Es consistente? Aquí la Biblia no afirma definitivamente que Jesús traspasó las paredes. Pudiéramos llegar a esa conclusión debido a que cuando está con los que va en camino a Emaús se desaparece. Podríamos llegar a esa conclusión, pero en realidad no dice explícitamente, ¿verdad? En la versión, nueva versión internacional, si alguien tiene la versión en griego, los que todavía están checando lo de Santiago 5:15, checa la palabra en griego, se me hace que tiene que ver con sotoreos, algo así. ¿Qué palabra, profe? ¿Perdón? La de Santiago 15. La de Santiago 5:15, ¿qué palabra en particular? La palabra, la oración de fe salvará al enfermo. Claro, sí. La oración de fe salvará al enfermo. En el 15 y el 16 dice, habla de que confiese las ofensas. Así que, analizando el contexto, sí habla de salvación. Claro. Sí, pero en el ejemplo en ese era, por ejemplo, decimos algunas cosas, pero usamos las palabras que nada. Por eso es importante tener cuidado con las cosas que decimos. Entonces,
En la Valera, esa Reina Valera Gómez, esa también dice salvará al enfermo. La demás, la 60 dice sanará. Ujú. Sí, o sea, ahorita adelante vamos a ver un poco más acerca de las diferentes versiones, así que manténganla ahí en pausa esa pregunta. Otro ejemplo es este. Aquí, perdón, no tiene nada que ver con Jesús traspasaba las paredes, pero Apocalipsis 3:5 dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus... No alcanzo a leer la última palabra. De sus ángeles. Pregunta, ¿podemos llegar a la conclusión de que Jesús puede borrar nuestros nombres del libro de la vida? Yo creo que sí. La realidad es como que se borra instantáneamente. Claro, y esa No es lo la veo que conclusión. Sí, es la conclusión de que muchos llegan. Bueno, si Jesús dice que no borrará su nombre, posiblemente quiere decir que sí lo va a borrar. Recuerden lo que dijimos al principio, no le asigne palabras nuevas a las palabras que ya están. Si Jesús dice que no va a borrarlas, no las va a borrar. Ahora está diciendo, pero ¿qué tal si no persevero hasta el fin? Posiblemente no seas cristiano. Recuerden, por definición, salvación eterna es para siempre. Entonces, hay que tener cuidado con las cosas que están explícitamente abiertas y no tratar de buscar cosas extras que el texto no está diciendo. Una pregunta rápido, Víctor, porque necesitamos avanzar. No, ese era solamente un comentario a lo que usted decía, pero ahí yo creo que no vamos a playar mucho, mejor siga usted nomás, no se preocupe. Ok, gracias. Aquí está. Cuando una implicación es hecha y contradice lo que está explícito, la implicación debe ser rechazada. El ejemplo anterior. No podemos decir que Jesús va a borrar el nombre del libro de la vida, porque ahí está diciendo claramente que no lo va a hacer. Ese sería un ejemplo práctico. Número 5. Determina el significado de las palabras. El contexto determina el significado de cada palabra. Ok. Y el ejemplo que puse aquí es Juan 1:1. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La palabra que me quiero enfocar es verbo. ¿Qué quiere decir verbo? ¿Cómo lo está usando Juan? Son preguntas que usted se tiene que hacer. Obviamente tiene que leer todo el pasaje, ¿verdad? Para entender qué es lo que está hablando. Pero usted al leerlo, usted va a darse cuenta de que esto que sea el verbo se hace carne y es el creador de todas las cosas. Y aparte, habitó en medio de nosotros y vimos su gloria. Entonces, cuando usted investigue qué es verbo, investigue el contexto, la palabra griega logos. ¿Qué quiere decir Juan con logos? ¿Qué era el logos? Ahora, Juan lo está escribiendo en griego. Por lo tanto, ¿qué quería decir en la cultura griega la palabra logos? Bueno, aquí les voy a... Esta también es totalmente gratis. Logos en la cultura griega, ellos se referían a este ser creador de todas las cosas, pero no podían relacionarse con él. Sabían que estaba ahí, pero no podían relacionarse con él. Entonces Juan toma ese concepto y lo pone aquí. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Otra palabra, ¿qué quiere decir con Dios? ¿Qué quiere decir que estaba con Dios? La palabra griega aquí es pros y quiere decir de frente, cara a cara. Y es la palabra que vemos en Éxodo que dice que Dios hablaba cara a cara con Moisés. En la versión en griego del Antiguo Testamento es la misma palabra. Es decir, que este verbo estaba en el principio y que estaba cara con Dios y que este verbo era Dios mismo. Entonces usted determina el significado de las palabras en base del contexto. También considere historia, considere cultura, considere todas estas cosas que pasaban en ese tiempo para tener una buena percepción de esa palabra que está usando Juan.
Profesor, Otra palabra, dígame. usted dice que en griego con Dios significaba pros y era de frente cara a cara, y que en el Antiguo Testamento, en el Éxodo escrito en griego, significaba lo mismo, pero ¿qué significa en el hebreo, que fue el idioma original del Antiguo Testamento? ¿Es exactamente lo mismo también? No, ahorita no tengo la respuesta, pero si me das chance la puedo responder después en el chat. Ok. En el chat de Facebook, ¿verdad? Pero el punto es este, de que Jesús usaba la Septuaginta, ¿verdad? Usaba las escrituras hebreas traducidas al griego. Era la Biblia de los discípulos. Entonces, el punto es para decir, más bien el punto que quería hacer era de explicar qué quiere decir con o la palabra pros. Cuando se usa pros en Éxodo, se usa cuando Dios hablaba cara a cara con Moisés. Entonces, si aplicamos eso aquí, al principio existía el verbo y el verbo estaba cara a cara con Dios, es decir, a frente, que había una relación. Incluso puedes llegar a esa conclusión en base al significado, que estaban en una relación íntima. Y todo eso por una sola palabra. Por eso te digo, es muy importante hallar el significado de las palabras en base de todo lo que está ocurriendo. Ok, gracias. Ahora, de nada. La siguiente, fariseo. ¡Wow! ¿A cuántos de ustedes les ofende que les digan fariseo? Sean honestos. ¿O a cuántos le han dicho fariseo? A varios. Y la palabra fariseo, en nuestro contexto, quiere decir una persona falsa, una persona legalista, una persona, ¿no? ¿Cómo más lo considera? Hipócrita. Pero lo interesante de esta palabra es que Pablo, aún después de su encuentro con Cristo, la seguía usando y decía, yo soy fariseo. Pero Pablo no era hipócrita, Pablo no era legalista. Entonces, ¿qué queremos decir con fariseo? Hechos 23:6 al 8 dice, entonces Pablo, dándose cuenta que una parte eran saduceos y otra fariseos, aquí está presentando su defensa, alzó la voz en el concilio, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen todo eso. Pregunta, ¿cuántos de los que están aquí levanten su mano creen en la resurrección? ¿Cuántos creen que hay ángeles y espíritus? ¿Cuántos creen en la vida después de la muerte? ¿Listos? Fariseos. Por eso no me ofendo cuando me dicen fariseo. Por eso incluso cuando alguien te diga fariseo, ¿qué quieres decir con fariseo? Entonces hay que ver el significado de las palabras. Solo una pregunta, hermana Yasmina Pereira. ¿Nos animó? Bueno, hermano Daniel Watkins. No, bueno, continuamos. Profe, ¿podrías por favor repetir el significado de fariseo? Es que se entrecortó y no se entendió muy bien, gracias. Lo puedes encontrar en Hechos 23, del verso 6 al 8. Ahí básicamente te está diciendo que los saduceos no creen en la resurrección, ángeles ni espíritu, y luego más adelante dice, pero los fariseos creen todo esto. Entonces, no que eso signifique la palabra fariseo, pero que los fariseos creían en esto. Acuérdense, los fariseos históricamente son muy importantes porque durante el tiempo intertestamentario son los que empezaron a añadir todas estas reglas para seguir y todo eso, para que la gente no adoptara la cultura griega, sino que se mantuviera con sus raíces. Entonces, ser fariseo técnicamente no es malo. No. Dime. ¿Cuál era la pregunta que había dicho, profe? Que se había entrecortado. ¿Qué es un fariseo? ¿Qué es un fariseo? Para mí es un doctor de la ley.
Claro, sí, por eso te digo, o sea, dependiendo a quién le preguntes, unos te dicen que son hipócritas, legalistas, en tu caso Obvio. dices que es un doctor de la ley. Por eso es muy importante determinar el significado basado en el contexto. Lo que pasa es que muchos lo interpretan, creo yo históricamente, como no sé si está bien así, porque vienen los fariseos con uno, con una cosa, con la otra, como Jesús los reprende, o como solamente guardan el día sábado. Y bueno, uno se lleva esa imagen y en base a eso se responde como para mal. Claro. Como que responde históricamente, vendría a ser. Se hace una imagen Claro. mala dentro de la mente y no tienen en cuenta, como dijo usted, o como dice la Biblia, mejor dicho, lo de Pablo. Fariseo también soy yo. Claro, claro. Muy bien, punto número 6. Ahora sí, si tiene, a menos que su pregunta sea de vida o muerte, por favor, manténgala ahí. Puede tratar de ir para avanzar porque son varias y todavía no vamos ni a la mitad y ya se nos está acabando el tiempo. Número 6. Nota la diferencia entre lo que es un proverbio y lo que es ley. Los proverbios reflejan principios de sabiduría para una vida santa, no reflejan leyes morales que son aplicadas a cada situación concebible de la vida. El ejemplo que di es este. Proverbios 26 del 4 al 5, no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas también como él. Responde al necio según su necedad, para que no seas sabio ante tus propios ojos. Ok, se está contradiciendo. Acuérdense, no se debe tomar como una ley, como un estándar. Hay ocasiones, los proverbios son cosas prácticas, como dice, para una vida santa. Hay ocasiones en que a un necio debes de hablarle de una manera tranquila, no necia, pero hay momentos en que tienes que hablarle como él, para que no sea sabio ante sus propios ojos. Entonces hay que notar esas diferencias. La ley por lo general son mandatos, por ejemplo, no matarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos. Y hay otras formas, como por ejemplo cuando se usa causa y efecto. Si haces esto, entonces esto, ¿cierto? Si van detrás de otros dioses, entonces castigos, todas esas cosas. Entonces hay que tener cuidado entre lo que es un proverbio y una ley. Esa está sencilla. Número 7. Observa la diferencia entre el espíritu y la letra de la ley. Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El punto de Dios aquí es que separemos el sábado, o al menos aquí el pueblo de Israel le dijo que separen ese día para el Señor. Es sagrado, no deben de hacer nada. El problema es que los fariseos y los rabís, siempre, ya sea como buen mexicano, tratando de buscarle hoyos al sistema, en cuestiones de sábado los rabís pusieron un límite que tú podías caminar en un sábado o una jornada del sábado. Creo que en Hechos o al final de Lucas, cuando después de la ascensión caminaron hacia la casa que estaba como una jornada del sábado, algo así dice. Es aproximadamente 0.6 millas o 0.97 kilómetros, o sea, menos de 1 kilómetro. Entonces, ese era el límite que podían caminar según los rabís, permitido para el sábado, sin violarlo. Pero, si alguien quería viajar el sábado, durante la semana podía decirle a sus compañeros o amigos que iban a viajar también en la semana, que vaya dejando pequeños accesorios en el camino de su casa. Así, cuando llegara el sábado, iba a donde estaban todos estos objetos escondidos y técnicamente no se iba de su casa. Entonces, técnicamente no están violando el sábado, ¿verdad? Pero ¿qué están haciendo con el espíritu? Lo están demoliendo. Y eso Jesús lo condena muchas veces. No se trata de adulterar. En el momento en que tú ves a esa mujer con codicia, ya pecaste. Entonces, hay que ver la diferencia entre el espíritu y la ley. En el ejemplo del adulterio que tengo aquí, de Mateo 5, 27, 28, básicamente podemos llegar a esta conclusión. Si adulteras con alguien, violas la letra de la ley
Si codicias a alguien, violas el espíritu de la ley. Entonces, aquí les voy a dar un combo para los últimos. Y estas son sencillas y creo que son se autoexplican, ¿verdad? Número 8, la Biblia se interpreta sola. Especialmente cuando estamos en Apocalipsis. Apocalipsis básicamente está citando el Antiguo Testamento de todas partes. La semana pasada me preguntaba el hermano por qué hay muchas diferencias o por qué hay muchas escuelas de pensamiento de Apocalipsis. Bueno, es porque muchos le están dando significados que la Biblia no explica. Entonces, la Biblia explica a la Biblia. Número 2, la Biblia nunca se contradice. Pareciera, pero no hay contradicciones. Número 10, haz tu estudio y luego consulta comentarios. No está mal tener un comentario bíblico, pero primero estudia el pasaje, revisa todo lo que está pasando, revisa el contexto, revisa qué significan las palabras, llega a tus conclusiones basado en lo que la Biblia te está enseñando y ya después consulta a un buen comentario para comparar notas, por decirlo así. Número 11. Usa más de una versión de la Biblia. Evita paráfrasis. Durante algunos años se ha mencionado que la nueva versión internacional es satánica porque le quita versos. No. Lo que pasa es que entre más manuscritos descubrimos, es más acertada la traducción. Por ejemplo, la Reina Valera, en Primera de Juan, creo que es el 5:7, donde dice que hay 3 que testifican en el cielo y en la tierra. Bueno, eso se le llama la coma juanina. En los manuscritos más antiguos no aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, si usted quiere defender la Trinidad, no la defienda con ese verso, busque otros. Pero el punto es de que entre más manuscritos tenemos, las Biblias son más acertadas en su traducción. No use paráfrasis. Como el mensaje, es una paráfrasis de la Biblia. Básicamente lo que hace el autor, en inglés, The Message, es que toma una idea y la comprime para dar lo que él piensa que significa, y esa no es la palabra de Dios. Pregunta. ¿Tienes dudas? Pregunta. ¿Tienes maestros? Pregúntales. ¿Tienes pastor? Pregúntales. ¿Eres pastor? Pregúntale a otro pastor. Las preguntas no son malas, al contrario, te ayudan a crecer a ti y ayudan a crecer a la persona a la que le preguntas. Número 13, descarga aplicaciones. Ahora podemos tener infinidad de cosas en nuestros teléfonos o en la computadora. Hay una Biblia que me gusta mucho, que es la que uso para comparar cosas en griego, que se llama Sword Bible. Y aquí te les voy a escribir. Y básicamente es un programa donde es gratis, puedes ver diferentes versiones, pero te da, es interlineal, tiene abajo la Reina Valera y encima tiene cada palabra en griego y tú puedes ver el significado y todo eso. Entonces está muy práctica. Y la más importante de todas las cosas o de todas las reglas que debes de hacer es orar. No hay mejor maestro que el autor de la Biblia. Entonces, no tengas miedo al estudiar la Biblia. Lo peor que puede pasar es que no lo interpretes bien y te corrijan. Pero todos hemos pasado por ahí. Yo sigo pasando por ahí. Hay veces que mis presuposiciones como que quieren ahí medio batallar, pero no, al final la palabra de Dios siempre tiene que ser la autoridad. No lo que yo quiera que diga, no lo que yo pienso que dice, sino lo que Dios ya ha dicho explícitamente. Entonces, ahora sí, doy chance a unas 5 preguntas antes de irme. Y de irnos, ¿verdad? Buenas noches, profesor. Disculpe, mi cámara está un poquito molesta por la cuestión del internet. Mi nombre es Mayerly. Le hago una pregunta. Dentro de las versiones, usted nos dice que usemos más de una versión. ¿Qué versión nos recomendaría? Porque usted sabe que ahorita, por lo menos lo que es la nueva traducción viviente, pues está la cuestión de que pues están
con la parte de los LTGB, por decirlo así. Entonces, ¿qué versiones de pronto para uno es como que mucho más directo, que la manera de usted recomendarnos? Porque uno encuentra muchas versiones, entonces como para uno tener mucha más claridad Claro, bueno, excelente pregunta. Yo la que más uso es la Biblia de las Américas. Si la puedes conseguir en Biblia de estudio, no nada más Biblia, estaría bien porque vienen notas del comentario, vienen algunas explicaciones de los pasajes, entonces está un poco más amplia, pero la Biblia de las Américas sería una. Otra sería la Nueva Versión Internacional. Y en el ejemplo que di de primera de Juan 5, 7, incluso en los comentarios de esta Biblia dice, la versión Reina Valera y otras añaden las palabras que se hallan en la nota textual. Aunque esta fórmula trinitaria es ortodoxa, no aparece o no parece formar parte del texto original. Solo se encuentra en algunos manuscritos del siglo XII, XV y XVI. Entonces te da una explicación de por qué no vienen ciertos pasajes, pero no es que le quiten, no es que los escondan, es que, como te digo, cuando hay más manuscritos, se tiene una mejor traducción. Entonces, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, la Reina Valera, al menos para citarla, está muy bonita. Y pues al menos personalmente son las que yo uso más, esas tres. A veces, como la semana pasada, al final usé la traducción lenguaje actual. Esa está bien una vez que has entendido el mensaje y quieres hacerlo en palabras prácticas, ¿no? Que fue lo que hice la semana pasada. Pero yo creo que esas tres son recomendables. Profesor, una pregunta. Profesor, una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que usted al comienzo habló de que está todo escrito en la Biblia, que uno no tiene que deducir nada más, pero luego habló de tener empatía, de pensar cómo, que la situación que estaban viviendo. No, o sea, es que me confunde eso porque finalmente yo si soy empática o en la situación que me ponga, a lo mejor también me voy a confundir en tratar de interpretar, por ejemplo, lo que hablaba de Pedro. Entonces ahí como que no me queda muy claro cómo vamos a diferenciar eso. Sí, O sea, cómo aplicarlo, perdón. Sí, no me refería a interpretar, me refiero a involucrarse con el personaje o con los personajes que se están abordando y ponernos en sus zapatos, o sea, para entender un poco mejor la situación. Es como para meterse en la historia, en la narrativa, para ver qué está pasando. Por ejemplo, cuando Cristo está en la cruz, o sea, ¿qué pasó por su cabeza al ver a la gente que estaba ahí burlándose? O cuando Pedro lo negó, en uno de los evangelios dice que lo vio. O sea, ¿qué pensó Jesús? A eso me refiero, a ponerse en los zapatos y tratar de imaginar la escena. Obviamente para interpretarlo sí aplicamos la hermenéutica y otras cosas, pero más que nada ese punto era meterse en la historia. Ya. Hermana 5277, no tiene nombre. Hermana, es que no tiene nombre, pero había levantado la mano. Hermano Víctor, dígame. Hermana. ¿Soy yo? Es que no tiene nombre, pero había levantado la mano. Ah, sí, yo, ella. profesor. Quiero saber si la Biblia Peshitta es la buena. Es que a mí me recomendaron la Peshitta. Yo, profesor. Tengo un amigo que la usa. Yo la verdad no la he usado personalmente. No te quisiera dar una opinión sin antes haberla investigado, pero puedo preguntar en la semana y si me recuerdas en la otra clase, antes de empezar, puedo responder la pregunta con un poco más de información. Profesor. Sí. Profe. Sí. ¿Me escuchan? Sí, el que dijo profe, ¿me escucha? Tengo una pregunta, bueno, esto es, quiero conocer más que todo los hijos de Aarón. Sí. Sí.
Perdón, pero se está cortando En el caso cuando los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño y en el caso de Usa, que mostró de pronto cómo se manifestó Dios y los mató, ¿cierto? Entonces quiero conocer su punto de vista. ¿Qué piensa usted personalmente? ¿Por qué hoy en día hay muchos líderes, adoradores que de pronto no tienen una actitud correcta delante de Dios, pero no sucede eso hoy en día? Yo pienso... ¿Sí me hago entender? Sí, claro. ¿Cómo aplicar más o menos ese evento con hoy en día, cierto? Bueno, corrígeme si estoy mal. La pregunta, como la entiendo, es cómo poner ese evento de hoy USA. En día hay claro. muchas personas. Ok. O sea, nosotros entendemos que hay muchas. Ok, bueno, Dígame. Se corta, pero la voy a responder. Basado en esos dos eventos, considerando que son en el Antiguo Testamento, los dos tienen algo en general y en común. Es que a los dos pasaron por alto la santidad de Dios. Dios es santo, nosotros fuera de Cristo no somos santos, y aparte ellos se atrevieron a desobedecer a Dios. Dios ya había marcado pautas para hacer las cosas, Dios ya había dicho cómo quiere que se le adore, y sin embargo a ellos se les hizo fácil. Hoy en día, si es, o sea, el simple hecho de amanecer vivos es por la misericordia de Dios. Dios, yo pienso que permite hoy que mucha gente le falta el respeto porque tiene misericordia de ellos. Aún así, pienso yo que la forma hoy en día en que la gente quizá ofrece fuego extraño o que no adora como Dios quiere es cuando, por ejemplo, empezamos a meter en nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras iglesias cosas que en realidad son para show, que son para que la gente se sienta atraída, que son para satisfacer a las personas más que rendirle una verdadera adoración a Dios. Esa sería una manera en que yo pudiera decir que se le está ofreciendo un fuego extraño. ¿Por qué Dios no los mata? Creo que Dios es muy misericordioso y debería ponernos a temblar cada vez que, si somos músicos, cada vez que pasamos a tocar o incluso a levantar la ofrenda. Es un respeto que debemos de tener ante Dios, debemos de tenerle temor y sobre todo, como Isaías, al estar expuestos ante su santidad, reconocer nuestro lugar y recordar que necesitamos su constante perdón. Así es como yo lo vería. Gracias, profe. Ok, una última más. Hermano Víctor, dígame. Bendición. Mire, solamente hacer con respecto al punto 11, usar más de una versión, evitar paráfrasis. Bueno, yo tengo, por ejemplo, aquí la Biblia Scofield, tengo la Thompson, tengo la Pechita, tengo el compendio de Matthew Henry, tengo el de Henry Halley, y tengo otros libros más. Y yo me he dado cuenta leyendo algunas, porque he indagado en la escritura algunas cosas para poder llegar a una posición clara. Y me doy cuenta que cada uno de los autores de los libros tienen su posición al respecto. Claro. Por ejemplo, cuando usted comentaba hace un momento, usted es bautista, ¿cierto? No los quiero espantar, pero digamos que me afirmo en la Biblia. No, pero una pregunta. Para fines académicos. No, pero usted es de la iglesia bautista. Sí, pertenezco a una organización bautista. De acuerdo a la enseñanza que usted está dando, yo veo que es bautista. Por eso yo, a esto me refiero, ¿me entiende? Sí. A eso me refiero con citarle las Biblias, ¿cierto? Las interpretaciones y la teología que hay acá adentro en cada una de ellas. Entonces, es muy difícil, no difícil, no es la palabra, a lo mejor hay que orar mucho para poder llegar a lo que el Espíritu Santo o el Dios nos quiere presentar.
Claro. Ahora mira, una escritura. Sí, entiendo tu punto y no es que yo interprete la Biblia desde una manera bautista. No, si no estoy diciendo eso, es una pregunta solamente. Claro, es una claro, pregunta solamente, pero no es la intención decir eso. Para que me entienda bien. No, o sea, yo te entiendo tu punto, pero la verdad es que hay gente que piensa así de los bautistas, que interpretan la Biblia, perdón, porque son bautistas. No, yo no pienso así. No digo que en tu caso, digo, hay personas que piensan que los bautistas la interpretan así. Y al menos desde mi posición, tengo amigos que obviamente no son bautistas, son de otras denominaciones, y somos muy cercanos, y cuando hablamos de temas ya doctrinales, interesantes, donde está la épica batalla, ¿no? Por ejemplo, si la salvación se pierde o no, él tiene sus puntos, pero yo trato de ir siempre a la Biblia. O sea, los dos siempre vamos a la Biblia y ver qué es lo que la Biblia enseña. Poner a un lado nuestros títulos de bautista o no bautista, reformado o arminiano, lo que sea. Vamos a ver qué dice la Escritura. Entonces, como mencioné al principio, hay cosas que son esenciales. La Trinidad, Jesús, Hijo de Dios. Y hay cosas que son secundarias. ¿Cuándo Cristo va a venir? No sé, pero va a venir. Entonces, pienso que hay cosas que son importantes para hablar, hay cosas que son interesantes para hablar, pero al igual el punto de todo siempre debe ser Cristo. Amén. Ok. Entonces, déjenme los dejo con unos versos para meditar en la semana. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en las Escrituras. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Si quiere tomar algo de aquí es esto. Lea la Biblia y se va a dar cuenta cómo necesitamos hacerlo diario. Yo no sé si usted ha experimentado esto, pero hay pasajes que constantemente están en la cabeza y a veces digo eso, wow, arde mi corazón por las palabras que Dios ha revelado en su palabra. Entonces yo le invito a que siga estudiando la Biblia, siga meditando, siga preguntando, siga investigando a fondo. No va a acabar, eso se lo aseguro. Entonces, para irnos, déjame vamos a hacer una oración breve y nos vamos. Padre, te doy gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, estoy infinitamente agradecido por la vida de todos mis hermanos, que aún sin conocernos, Señor, tenemos algo en común y eres tú, nuestra salvación, nuestra esperanza, Señor. Es razón suficiente para juntarnos a esta hora, estudiar tu palabra, meditar en ella, aplicar las cosas que tú tienes a nuestras vidas y llevarlas a cabo en nuestras acciones. Te pido que los cuides, Señor, el resto de la semana. Bendícelos, cuídalos, guíalos con tu palabra, Señor. Pero sobre todo, Señor, haz arder sus corazones y pon en ellos una pasión por conocerte aún más. Te doy gracias, Señor, una vez más y te pido estas cosas por causa de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues, muchas gracias a todos. Gracias, profe. Amén. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones a todos. Nos vemos la otra semana. Pastor, buenas noches, bendiciones. ¿Tenemos control el fin de semana, profesor? ¿Tenemos control de la clase? Muchas gracias. No, si hay control. Si hay Gracias, prueba. profesor. ¿Tenemos control, profesor? Seguro que ¿Perdón? sí. Seguro que hay ¿Tenemos prueba. control el fin de semana? Todos los ¿Tenemos viernes. control de la clase? No, es que no lo entiendo porque hablan muchos, perdón. ¿Que tenemos control de la clase del fin de semana? ¿Tenemos control? El examen. Oh, ¿Examen? perdón, sí, gracias por la explicación. Sí, mañana lo voy a estar desarrollando y posiblemente lo ponga en estos días, posiblemente antes del viernes, pero si usualmente lo ponen el viernes, espero el día que siempre lo pongan. Ok, gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Shalom, bendiciones a todos. Chao, buenas noches, bendiciones.